primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura espectacular. Es muy bonita, es una cerradura diferente, un verdadero regalazo. Me la envió mi amigo Triolkowski. Rick, muchísimas gracias, te la agradezco de veras. Es una de las cerraduras que más me ha sorprendido. Tiene, como os digo, un funcionamiento diferente que veremos ahora en detalle. Y sé que es una cerradura difícil de conseguir, cara. Se trata de una Banham modelo 2002. Un verdadero regalazo. Si tenéis oportunidad de conseguir una, no lo dudéis ni un momento. Merece la pena. Como veis, es una cerradura aparentemente multipunto de 12 pernos, 2 filas de 6, pero llama la atención inmediatamente que la llave está perforada, los agujeros son pasantes, y esto es porque los pernos están enfrentados, se empujan, se tocan entre sí, están en contacto cada pareja de pernos. Aquí podéis ver en el bocallave las dos filas de pernos cómo se tocan entre sí. Lo veremos ahora con más detalle. Su funcionamiento es diferente, no tiene contrapernos, tiene una serie de características singulares. Por eso creo que hay que hacer primero el desmontaje, analizar sus componentes, intentaré explicar cómo funciona y así se puede apreciar qué es lo que sucede en ganzuado, cómo se ganzúa esta cerradura y poder aprender y sacar conclusiones de este vídeo. Bueno, pues dicho esto, vamos a desmontarla y vemos qué es lo que lleva dentro esta cerradura. Vamos allá. Bien, ya tenemos el cilindro despiezado. Vamos a ver un poco los diferentes componentes para poder comprender mejor cómo funciona y cómo hay que ganzuarla. Esto no sería más que un alojamiento que no tiene ninguna trascendencia. El verdadero cuerpo del cilindro sería este. Este es el cuerpo de la cerradura. Como veis, tiene 6 alojamientos en uno de los lados, 6 en el lado opuesto, y aquí dentro iría el rotor, lógicamente. El rotor iría aquí, y el rotor también tiene 6 alojamientos en uno de los lados y 6 en el otro, opuestos y pasantes, porque los pernos, tal y como podemos ver en la llave, están enfrentados y además, si podéis observar, la llave tiene agujeros que pasan de lado a lado. Los pernos se tocan y se empujan entre sí. Los pernos actúan por parejas moviéndose a la vez. Si se mueve uno, se mueve el otro. ¿Cómo están montados esos pernos y cómo funcionan? Bien, en esta cerradura no existen contrapernos, solo existen pernos. En cada alojamiento, vamos a verlo aquí, este sería uno de los lados y este sería el otro lado. En cada alojamiento solo hay un perno, su muelle, el muelle está dentro del rotor, no dentro del cuerpo, está completamente dentro del rotor y nunca sale, y esta pieza de aquí que no influye en el ganzuado, y es un anillo que evita que el muelle salga del rotor. Enfrentado a él hay otro perno, este es más largo, como podéis ver, su muelle y su anillo. ¿Cómo está montado un perno con su muelle y su anillo en el rotor? Vamos a verlo. Va el perno con la cabeza en punta, que entra en contacto con la llave, el muelle, y comprimiendo ese muelle que ahora sobresale fuera, evitando que ese muelle
invada el cuerpo, hay aquí un anillo. Ahí está el anillo. Esto queda comprimido así y nos sobresale. ¿Qué es lo que sobresale e impide el giro del rotor si no está la llave metida? La parte de atrás del perno, esta parte de aquí. Ahora, como no hay un perno en el otro lado que le esté empujando a ese, él ocupa todo el bocallave. Si hubiese un perno empujándole en el otro lado, vamos a ver, ahí está, lo que sucedería, ups, se ha escapado, que a través del anillo sobresaldría, lo estoy sujetando yo ahora para que no vuelva a entrar, la parte de atrás del perno. Eso es lo que impide el giro del rotor. Cuando metemos la llave, este perno va a su sitio y entra completamente, este también entra completamente dentro del rotor y todo puede, el conjunto puede girar. Vamos a verlo. En un pequeño diagrama. Bien, he hecho un dibujo a mano alzada, disculpad que es una chapuza, pero he intentado dejar nada más que los elementos clave y espero que ayude a que se entienda cómo funciona. Este sería el rotor, este el bocallave y aquí un perno a un lado, el otro perno al otro lado y su muelle. El anillo iría aquí, no lo he dibujado para no entorpecer. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los pernos es corto, no llega hasta el borde exterior del rotor y el otro perno, como hemos visto, es largo, tanto que en la posición inicial, que es esta, sin ninguna llave metida, los dos pernos están en el centro, se tocan y uno de ellos, su parte posterior, su parte trasera, sobresale fuera del rotor, como hemos visto ahora. Esto impide el giro. Cuando entra la llave, este perno tiene capacidad, tiene espacio para ir hacia atrás, ir hasta aquí. Este perno vendría hasta aquí y este puede entrar, ir hacia adentro y meter la parte posterior dentro del rotor. Los dos estarían completamente dentro del rotor y el conjunto puede girar. Esto es de vital importancia en el ganzuado, ya que esta cerradura no se ganzúa como las demás. Aquí el perno, que al aplicar una torsión, al aplicar aquí un giro, aplicamos un giro con el tensor, el perno que pide, el que está trabado aquí, sería el que está pasado, no este. Cuando apliquemos tensión, el perno pasado es el perno que está sólido y duro. Y si lo comprimimos, lo pasamos más. No conseguiremos abrir la cerradura. Lo que tenemos que hacer es comprimir este, el que está suelto, y distensionar. Al distensionar este, su muelle, entrará dentro del rotor. Es un ganzuado inverso. No colocamos los pernos que están sin colocar, sino que recuperamos los pernos que están pasados. En esta cerradura, la mitad de los pernos están pasados desde el principio. Son todos estos pernos largos. Cuando vamos a verlo en la llave, que se ve muy bien. Este estaría pasado al principio, este estaría pasado. Aquí son de igual longitud. Teóricamente estarían los dos ya colocados. Estos son también de igual longitud o muy similar, estarían ya colocados. En la práctica hay que tocarlos un poco. Y este de aquí, que es más largo, este estaría pasado. Estos otros, los más cortos, aparecerían sueltos. Y lo que tenemos que hacer es comprimir el que está suelto y distensionar para que éste vuelva a entrar en el rotor. Y adopten la forma que adoptarían al meter la llave. Este invadiendo el bocallave
y este lo justo asomando un poco en el boca llave. Bien, espero que esto no os haya liado más y sirva un poco para comprender qué elementos intervienen en el ganzuado y cómo debemos manejarlos. Vamos a montar la cerradura y la ganzuamos. Vamos allá. Bueno, ya tenemos colocado en el aprieto el Banham. Como veis, funciona perfecto. Quiero mostraros en primer lugar, quiero intentar mostraros cómo se colocan y cómo piden los pernos. Vamos a ver si puedo hacer un zoom y podemos ver los dos primeros pernos, ahí están, mientras los manipulo para que veáis cómo se comportan. Bueno, a ver, voy a probar a ver si metiendo la ganzúa tapo. Bueno, ahí podéis ver cómo sin tensión, cuando muevo los pernos, se mueven los dos. Muevo uno y el otro avanza, muevo uno y el otro avanza. Bien. En este caso son estos pernos. Este de este lado es muy largo, es el que va a pedir, y este de este otro lado es muy corto, este estaría totalmente metido en el rotor y este está sobresaliendo del rotor y lo va a cazar la línea de corte. Al aplicar torsión, lo que vemos es que el de la derecha está duro, no se mueve, y el de la izquierda lo puedo mover adelante y atrás. Si esta sería una cerradura normal, habría que tocar el de la derecha. Si lo tocamos, lo que sucede es que el de este lado no se mueve y él se queda oculto aquí dentro. Lo he pasado más de lo que estaba. Si suelto la tensión, vuelve. ¿Cómo se ganzúa esta cerradura? En esta cerradura lo que tenemos que hacer es recuperar este que está pasado ya. Vamos, vemos que está duro, vemos que el de al lado de él está blando y lo que hacemos es comprimir el que está blando para dejar que este salga. No sé si se ha visto bien. Vamos de nuevo. Voy. El de la derecha está duro, no se mueve, el de la izquierda se mueve adelante y atrás y lo que hago es comprimirlo y ceder tensión. Al ceder tensión, el muelle del derecho le hace volver a entrar en el rotor. Ahora este, si no lo hemos empujado demasiado, estará metido en el rotor, si lo hemos empujado demasiado se habrá pasado, y este ha entrado completamente en el rotor. Como ya están colocados los dos están sólidos, más o menos sólidos, tienen un pequeño margen de movimiento debido a las tolerancias de la cerradura, pero los dos estarían sólidos. Eso es lo que hay que hacer con cada grupo de pernos, pero claro, al distensionar pueden moverse todos los pernos, entonces el movimiento de tensión en esta cerradura, mientras yo voy ganzuando, voy tocando los pernos, voy buscando el duro para comprimir el blando y aflojar, voy haciendo golpes de tensión, distensionando ligeramente, buscando que entren. Como ya habéis visto, los largos tienen un rebaje en el extremo en forma de spool que se queda trabado. Entonces, este primero es muy sencillo de recuperar, pero conforme vas avanzando en el ganzuado va girando el rotor. Los últimos son muy difíciles. En este en concreto, el quinto perno se suele quedar trabado, es el quinto de la derecha, y aunque comprimas la izquierda y aflojes, no lo recuperas. Hay veces que hay que distensionar con la ganzúa. Lo que hago es apoyar la ganzúa en el boca llave y hacer fuerza en el sentido opuesto al tensor para volver hacia atrás un poco el rotor y confiar en que salta el último que está trabado sin que salten los demás o pudiendo recuperar seguido los demás.
un ganzuado diferente que consiste más en recuperar los que ya están pasados que en colocar los que aún no están colocados. Vamos ya con el ganzuado. Como veis funciona perfecto, está cerrado. Hacemos zoom, tensor comercial de un set chino, barato, y esta ganzúa que utilizo habitualmente para los Tesa T60 con una pala muy pequeña que me permite tocar los pernos por debajo sin tener que meterme justo en medio de ellos. Vamos allá. Primero comprimo el de la izquierda, ahí está, avanza el de la derecha, da un ligero giro, segundo igual, tercero igual, un pequeño giro, compruebo, primero, segundo y tercero están aparentemente colocados, cuarto aparentemente también, quinto pide, toco el de la izquierda, distensiono, no parece que se mueva el de la derecha, sexto parecen colocados, vamos a repasar, primero parece que está, segundo parece que está, tercero pide, comprimo, ahí parece que ha entrado, cuarto parece que está, quinto pide, el quinto se ha quedado enganchado, el perno de la derecha está enganchado en la zona de spool y aunque comprimo a la izquierda no salta. Lo que hago ahora es tocar ambos dos, el de la derecha con mucho cuidado para ver si el muelle hace efecto y el de la izquierda para dejarle sitio, pero no siempre hace efecto. Sexto parece que está, quinto. Mientras hago eso se desajustan los demás, vuelvo a repasarlos. Tercero, cuarto, quinto es el que queda. Voy a utilizar la ganzúa para volver hacia atrás ligeramente. Ahí se ha oído que han saltado. Recoloco el primero, segundo, tercero, cuarto. Voy a intentar colocar el quinto antes de que avance el rotor más y vuelva a cazar por la zona con forma de spool. Vamos a ver, primero, segundo, tercero parece que está, cuarto, quinto de nuevo, no he conseguido recuperarlo, sexto está, vamos a distensionar, ahí está, se le ha oído, voy directo al quinto a ver si puedo, ahí está, al colocar el quinto nos daría la apertura. El resto estaban claramente colocados y ese quinto se queda enganchado y es el que más trabajo da. Vamos a hacer el desmontaje y vemos de nuevo pernos y contrapernos. Esta vez bueno, como veis está ganzuado, voy a cerrarlo y utilizar la llave para el desmontaje. Vamos allá. Es una cerradura apasionante, realmente si tenéis ocasión no dejéis de conseguir una y como veis esto no tiene nada.
y ganzuarla. Ups, algo se ha caído. Sí, tiene en estos agujeros alrededor, en este, tiene unos pernos, no sé exactamente cuáles son su función, lo vamos a dejar aquí aparte. No interviene para nada en lo que es el mecanismo de la cerradura. Y ahora vamos a utilizar una de las llaves. Vamos a quitar este clip. Voy a coger un destornillador. Ahí está. Es un clip. Y ahora vamos a intentar sacar los grupos de perno y contraperno sin que salten los muelles. Vamos poco a poco. Ahí está. Ahí tendríamos... Voy a hacer zoom. Ahí tenemos primer perno, muelle y el anillo de retención. Y en este otro lado perno, muelle y anillo de retención. Vamos avanzando. Y es el extremo del perno el que sobresale y ocupa, vamos a ver si le podemos hacer sobresalir. Ups. Y ocupa parte del cuerpo. Ahí está. Quedaría así, esta parte estaría en el cuerpo y ya no giraría el rotor. Bueno, voy a hacer un zoom una vez más sobre estos pernos y contrapernos, un sistema diferente, fantástico, me encanta, una gozada aprender a ganzuar esta cerradura, no es nada fácil. Aquí tenéis el rebaje de algunos de los contrapernos que se engancha, aquí es donde se queda trabado y es muy difícil recuperar. Concretamente este es el que da más batalla, este perno, con ese rebaje. Espectacular, realmente espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias, Tsiolkovsky.
Rick, estoy encantado con esta cerradura, queda en mi colección como una joya. Y esta habría sido la apertura del Banham 2002. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.